Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270, 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe. Bien, gloria a Dios, Dios les bendiga, muy buenas tardes, los saludamos, acá estamos en el salón de conferencias acá del Alfarero, donde enseñamos, aquí discipulamos, se dan cursos, y por eso usted puede ver, aquí tenemos nuestra cañonera ahí, preparado, todo listo para que podamos compartir la palabra del Señor en este salón. Y hoy desde acá vamos a enviar el discipulado de este día, así es de que Dios me los bendiga, pastores, iglesias, siervos, ministros del Señor, a toda la iglesia de Cristo en Guatemala, en San José Pinula y en todas las naciones. Dios me los bendiga. Soy el pastor Anthony Sandoval, desde acá del salón de conferencias del Alfarero en San José Pinula, Guatemala, para las naciones, compartiendo la gloriosa palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús, como dice Mateo 28:19, id y haced discípulos. Ese es nuestro deseo, que se hagan discípulos del reino, discípulos de sus iglesias, discípulos de donde te congregas, porque solamente así vamos a poder avanzar y seguir adelante. Así que Dios me lo bendiga, un gusto saludarles, saludamos a todos los televidentes del canal 102 de Aspavisión. Bendecimos a la Asociación de Pastores de San José Pinula, así que es un privilegio muy lindo el poder compartir con ustedes. Bendiciones, siervos, y vamos en el nombre de Jesús a predicar la palabra, a discipular. Así que Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta enseñanza, este tiempo. Permite que tu presencia, tu palabra, Señor, rompa todo impedimento, Señor amado, que todo el que vea, Señor, este discipulado sea buena tierra para recibir la gloriosa palabra del Señor. Así que en el nombre precioso de Jesucristo, en este día, Señor amado, compartimos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estuvimos hace una semana hablando acerca de lo que era el tabernáculo de Moisés. No sé cuántos estuvieron. Le pego un recordatorio nomás. Este tabernáculo de Moisés, que tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y el cual cada parte contenía
sucesivamente otras partes. El atrio tenía el lugar del sacrificio, tenía el lavacro, que eran dos lugares donde hablamos acerca de la bendición que había en cada lugar, un lugar de sacrificio y un lugar de limpieza. Y entrando al lugar santo, estudiamos que estaba la mesa de la preposición, hermano, donde estaban los panes de la proposición, hermano, donde estaba el candelabro de oro y donde estaba el altar del incienso, que son las oraciones. Y seguidamente pues estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Arriba del arca del pacto estaba el propiciatorio, donde estaban dos querubines que topaban sus alas punta a punta y cubrían así el propiciatorio y el arca del pacto. Y llegamos hasta ahí, dimos muchas luces acerca de lo que significa eso, que se hizo hace miles de años en el tiempo de Moisés, pero que tiene una repercusión en Jesucristo y en el día de hoy para nosotros, la iglesia. Hoy quiero estar en el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, el cual tenía un propiciatorio. Vamos a estar en el arca del pacto. Quería estudiar acerca de las vestiduras sacerdotales, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo. Así es de que por eso creo que solo con el arca del pacto nos vamos a quedar en esta tarde, en este tiempo. Así que atentos ahí, por favor, porque vamos a estar estudiando acerca del arca del pacto. Ahí usted ve la imagen donde esa era el arca del pacto. Allá en Éxodo 25:10 dice la Biblia, Dios le dijo a Moisés: harás también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, el largo 2 codos y medio, digamos 45 centímetros a 50 y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Esas eran las dimensiones, o sea, más o menos 2 y medio es como 1.25 de largo por 1.75 de ancho y 75 de alto. Así eran las medidas del arca del pacto. Y sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio. Si ustedes logran ver aquí la imagen, el propiciatorio era donde estaban esos 2 querubines que tocan sus alas punta a punta y cubrían el arca del pacto. En el propiciatorio era donde el sumo sacerdote llegaba y derramaba la sangre por todo el pueblo, por todo Israel, por todo príncipe, familia, porque cada uno llegaba con un cordero, lo llevaba al atrio y ahí ya empezaba, hermano, el servicio sacerdotal hasta llegar al lugar santísimo. Escucha bien, entonces esa sangre llevaba una petición, petición de paz, de prosperidad, de perdón, de misericordia. Y entonces cuando esa sangre era derramada ahí, la misericordia de Dios caía sobre esas personas. De igual manera, Jesucristo fue sacrificado y esa sangre llegó al lugar santísimo, llegó hasta el cielo, llegó hasta el Padre. Y por eso cuando creemos en Jesucristo, cuando nos arrepentimos, hermano, esa sangre provoca en nosotros, hermano, que haya una limpieza, que haya perdón, que haya misericordia, que haya sanidad, que haya la multitud de beneficios que tiene el sacrificio de Jesucristo. Así que te menciono el propiciatorio, que era la parte de arriba donde están los 2 querubines que guardan ese lugar, y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero esta imagen me gustó muchísimo, porque dentro del arca del pacto habían 3 cosas. Repite conmigo ahí: 3 cosas. Habían 3 elementos ahí, hermano, que estaban dentro del arca del pacto.
que tipificaba, que ilustraba, que ejemplificaba la presencia de Dios. El arca del pacto ejemplificaba la presencia de Dios. Entonces es ahí donde vamos aprendiendo y nos damos cuenta. Ahora, ¿cuáles eran esas tres cosas, hermano, que provocan la presencia de Dios? El arca del pacto hoy en día, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestra arca del pacto. Así es de que hoy la presencia de Dios es el arca del pacto, hermano. Pero hay tres elementos que yo espero que se logre ver ahí, hermano. Están las tablas de la ley, está una vara que reverdeció y tiene una ramita verde, y está en esa vasija el maná. Tres elementos: las tablas de la ley, la vara que reverdeció y el maná que cayó del cielo. Esos tres elementos estaban dentro del arca del pacto, y eso nos dan una gran enseñanza, y eso es lo que queremos aprender, hermano, porque no solo es decir la presencia de Dios está conmigo. Entonces estos tres elementos van a estar añadidos, va a ser parte de tu naturaleza, de tu vida, de tu deseo, de tu hambre, de tu poder, de tu unción, de tu provisión, porque nos enseña palabra, nos enseña autoridad y nos enseña provisión. Ojo a esto, esos son los tres elementos. Nos enseña la ley, las tablas de la ley nos tipifican la palabra de Dios que debe estar en cada uno de nosotros, hermano. La vara nos tipifica autoridad. La vara que reverdeció en la presencia de Dios, todo lo que se ha muerto, todo lo que está seco empieza a tener vida. Por eso se llama la vara que reverdeció. Pero también estaba en esa vasija el maná del cielo, el alimento que significa la provisión. Cuando tenía hambre el pueblo de Israel, pidió comida y Dios les mandaba diariamente una porción de maná. Pero ahí vamos a ir viendo poco a poco, hermano. Así es de que uno de los elementos que encontramos dentro del arca del pacto, dentro de la presencia de Dios, es las tablas de la ley. ¿Qué significa eso? La palabra, las santas escrituras. Por eso, mire, ¿por qué vencía Jesús a Satanás? Porque él tenía escritura, tenía la palabra de Dios en su corazón, en su boca, hermano. Y eso es uno de los elementos. Cuando la presencia de Dios está contigo, la palabra de Dios, el rema de Dios, la revelación de Dios viene a tu vida, está en tu vida, hermano, porque la presencia de Dios, el arca del pacto está contigo. Ya hablamos de que el arca del pacto significa la vida de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, si Jesús está contigo, va a haber palabra de Dios en ti. La palabra la que te va a ir llevando de gloria en gloria, de bendición en bendición, y va a hacer cosas muy tremendas. Así es de que ahí vemos un Moisés que ejemplificando las tablas de la ley, hermano. Y podemos aprender entonces de que las tablas de la ley son una gran bendición. Quiero hablarte un par de minutos acerca de lo que es la palabra de Dios. Si la presencia de Dios, si el arca del pacto está contigo, si llegaste al lugar santísimo, allí habrá una palabra, ahí Dios te va a hablar, ahí va a suceder lo que le pasó al papá de Juan el Bautista, Zacarías. Dice la Biblia que cuando él le tocó en turno, o sea el día, la semana de su servicio, cuando le tocó entrar, allá adentro le hablaron de que su mujer era estéril y que iban a tener un hijo. Le dieron una palabra, pero él no la creyó, y por eso dice que salió mudo, hermano, porque cuando uno, ojo a esto, no crea la palabra de Dios, entonces hay una repercusión, hay algo que a Dios no le agrada, hermano, y necesitamos aprender a creer en la palabra de Dios. Cuando te estén predicando, cuando te estén enseñando, hermano, no importa quién, tú recibes la palabra, cree en la palabra, porque esa palabra trae bendición, esa palabra cambia, esa palabra transforma. Pues a Zacarías le dieron una palabra y él no la creyó, y fue un ángel.
un ángel se le manifestó en el lugar santísimo. En este tiempo era en el templo, porque te hablé de que donde se sienta la gente es como el atrio. Cuando pasan al frente y toman un compromiso, ya es el lugar santo, hermano. Y lo más glorioso es el altar, hermano, donde fluye, está la presencia, hay una palabra, hay un milagro, hay una bendición de parte de Dios. Y esa bendición la recibió Zacarías, porque entró al lugar santísimo, estuvo delante del arca del pacto, y le dieron una palabra porque su esposa no podía tener hijos. Ellos no podían, ya estaban viejos. Pero cuando tú entras a la presencia del Señor, ahí hay una palabra, ahí hay un milagro, hay una bendición. Por eso cuando tú recibes a Cristo, cuando Cristo llega a tu vida, cuando la presencia de Dios llega a tu vida, ahora va a haber una palabra que va a bendecir tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, que va a bendecir tu familia, que va a bendecirlo todo. ¿Por qué? Porque es el poder de las tablas de la ley, es el poder de la palabra que está en la presencia de Dios, en el arca del pacto. Y por eso traigo ahí un par de ejemplos que posiblemente no se logren leer ahí, pero yo te lo voy a leer en Lucas 5:5. En Lucas 5:5, Pedro viene y le dice a Jesús. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ojo, yo te dije, el arca del pacto es Jesucristo. Ahí estaba la presencia de Dios, y a causa de la presencia Jesús les dio una palabra: echad vuestras redes. Y es más, hermano, la visión de Jesús fue grande, pero la de Pedro dice: en tu palabra echaré la red. Jesús no hablaba de una red. Si tú lees todo el pasaje, dice: echad aquí las redes. Mire cómo uno a veces puede limitar la bendición de Dios para su vida por no acatar, hermano, una palabra, una letra puede cambiarlo todo. Entonces nos damos cuenta a través de la palabra ahí que viene Pedro, hermano, recibió el arca, recibió a Jesús, hermano, en su barca. Y aunque la situación estaba difícil, aunque toda la noche habían intentado, pero es que habían andado en tinieblas, hermano, habían andado en una situación difícil, pero ahora, ojo a esto, ahora, hermano, ya el arca del pacto llegó. Ahora ya estaba ahí Jesucristo, hermano. Ahora él tenía la oportunidad de ver un milagro en su vida. Y dicen las escrituras, hermano, que Jesús le dio una palabra a Pedro. Y si tú estás recibiendo esta enseñanza y estás creyendo en la palabra, quiero soltarte esta bendición. Recibe la palabra en el nombre de Jesús, porque Jesús te dice: vuelve a echar la red, vuelve a intentarlo. No importa cuántas veces, cuánto tiempo, hermano, cómo lo has hecho, pero si ahora recibiste a Cristo, deja que Jesús te diga dónde, cómo hacerlo, hermano, porque es ahí donde está el milagro. Y por eso, si lo vuelves a intentar en el nombre de Jesús, bajo la presencia de Dios, tú vas a ver un milagro en tu vida, en tu ministerio, en tu negocio y donde quiera. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios trae una palabra. La presencia de Dios a través de todas las iglesias, ministerios, pastores, programas del canal 102 de Aspavisión, está llegando una palabra que va a cambiar San José Pinula. La presencia de Dios va a ser cada día más palpable en todo San José Pinula. ¿Por qué? Porque hay más palabra que se está sembrando en medio de esas frustraciones, fracasos, problemas. Ahora hay una palabra del cielo que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús, y bajo la presencia tú vas a empezar a ver milagros. Pero ¿qué provoca? Dice que en el arca del pacto estaban las tablas de la ley. O sea, la palabra de Dios está en la presencia, sale de Él. Por eso Él es el verbo encarnado, Jesucristo. Y de ahí sale una palabra que cambia, hermano, la historia, que cambia el tiempo, las circunstancias y lo que estés pasando. Tener la presencia de Dios, hermano, es provocar que venga una palabra a mi vida, que Dios haga un milagro y que Dios me cambie todo, hermano. Y es así de real. Cuando Jesús llega,
todo cambia. Cuando el arca del pacto llega, todo cambia. Y así encontramos entonces a través de este pasaje de Lucas 5:5, donde la pesca milagrosa se le llama, y ya usted sabe la historia. Le llenaron la barca, hermano, tuvo que pedir ayuda. Mire qué bendición, hermano, todo lo que se puede mover tan solo si bajo la presencia de Dios nos movemos en la palabra, ¿sí? Eso sí, bajo la presencia de Dios, bajo la presencia de Dios. Ahí estaba Jesús, y por eso Él le dio una palabra a Pedro. Y eso encontramos acá, y yo no sé si se ve, pero hay una imagen de una barca donde se está llenando de peces. Pero también del otro lado, hermano, que sería el lado derecho, hermano, en Mateo 8:8 encontramos nuevamente cómo la palabra cambia las vidas, y este milagro es poderosísimo, es tremendo, hermano. Dice en Mateo 8:8, el centurión, un soldado, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. A mí me ha gustado mucho predicar este pasaje, hermano, porque ahí aprendí aquel pasaje donde dice que Dios apresura su palabra, ¿sí? Muchos le han llamado una unción de aceleramiento. Una palabra que puede ser mañana, tú la puedes provocar que el milagro se ejecute hoy. ¿Por qué? Porque Jesús había comprometido, había soltado su palabra, hermano, y el centurión tenía un criado, hermano, enfermo. Ahora, porque no sé cuánta gente nos está viendo, pero te quiero soltar una palabra, porque hay muchos centuriones que nos están viendo en este momento. ¿Qué es un centurión? Este no andaba ayunando, este no iba a la iglesia, este no era un pastor, no era un servidor, hermano. Él no sabía, él lo único que ha de haber escuchado es que Jesús hacía milagros. Porque los milagros no solamente son para los hermanos de la iglesia, es para toda persona, hermano, que se acerca al arca del pacto, y entonces el arca le suelta una palabra, hermano, y esa palabra va a provocar que hayan cambios en tu casa. Si lo tomamos del lado de Pedro, tómalo a nivel, te lo voy a poner en varias facetas, a nivel empresarial. Quizás tu negocio, tu trabajo no ha estado funcionando, no ves prosperidad, todo es saco roto. Entonces, hermano, que la presencia de Dios llegue a tu vida, el arca del pacto, que Cristo esté en tu barca, en tu negocio, en todo lo que tú haces, y tú vas a ver cómo Dios, hermano, provoca, porque los peces son personas, que muchos clientes lleguen a tu negocio. Pero también quiero soltarlo a nivel iglesia, a nivel pastores. Cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la palabra, no conforme a mi gusto, a mi deseo, sino conforme a la palabra, entonces tú vas a ver muchas almas en tu ministerio. Vas a ver, se va a llenar esa arca, se va a llenar ese templo, se va a llenar ese ministerio. ¿Por qué? Porque estás creyendo a la palabra, y la palabra provoca milagros, ¿ya? Pero también quiero trasladarte, como dijo el centurión, un hombre, hermano, que no estaba sirviendo. Quizás has estado alejado, caído, pero si te estás activando en la fe en este momento, entonces hay una palabra y hay un milagro para tu vida. Así que tú recíbelo ahí en el nombre de Jesús. Recíbelo. Solo di: Señor, suelta tu palabra, suelta tu palabra. Tu presencia está conmigo. Suelta tu palabra, porque es tiempo de ver cambios en mi casa. Es tiempo de ver cómo se sana, hermano, la suegra, la esposa, el esposo, el hijo, el hermano, todos esos milagros los encontramos en los evangelios, hermano, y en la palabra del Señor. Como habían milagros que se sanaban, pero mire, hermano, tiene una enseñanza muy tremenda, porque dice la Biblia, hermano,
que él le dijo, mire, Jesús tenía que caminar, recuérdese que ahora era humano, hermano, era una persona y tenía que ir hasta la casa pero aquel le dijo, mira, si quieres puedes decir la palabra ahorita, aquí está tu presencia, yo creo en tu presencia, creo en ti Jesucristo, solo di la palabra, mire el poder de la palabra. Por eso, hermano, nosotros hemos predicado mucho tiempo por el Facebook, por la televisión, pues estuvimos predicando por la radio, de muchas maneras, hermano, porque sabemos del poder de la palabra. Yo he visto milagros, me llaman de Estados Unidos, oramos por ellos, Dios les da una palabra y los milagros ocurren, porque Dios es un Dios que es omnipresente, significa que están a la fe de una palabra. Cuando la palabra se activa, entonces todo va a empezar a cambiar. Es el poder de Dios, es la bendición de Dios. Entonces, así que vamos ahí apresurándonos porque el tiempo, pero va volando. Así que recuerda, si tú dices, Dios está conmigo, recuerda, tienes que tener palabra de Dios. Tienes que moverte en una palabra. ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué oras? Porque hay una palabra, Yo voy a orar, ¿por qué? Porque Jesús dijo, todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca se le abre. ¿Por qué abro mis labios para clamar y orar? Porque Jesús dijo, la palabra, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué utilizamos el nombre de Jesús? Porque Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Por la palabra se deben de hacer las cosas, hermano. ¿Por qué ofrendamos? Porque dice, nadie se presentará delante de Dios sin ofrenda, sin sacrificio, sin dar. Hermano, todo tiene una respuesta, hermano. El por qué hay alabanza en la iglesia, el por qué se hacen, por qué vamos a las casas, por qué hay células, por qué predicamos, hermano, todo tiene una respuesta bíblica. Pero sigamos, hermano, y pasemos al segundo elemento que hay dentro del arca del pacto. Ya vimos la tabla de la ley. Ahora el segundo elemento es la vara de Aarón que reverdeció. Recuerda, la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara, hermano, pues desde ahí solo el hecho que diga que reverdeció, hermano, eso nos da una enseñanza. Que hay gente que se está muriendo, se está secando, hermano. Se está secando el ministerio, se está secando su vida espiritual, su oración, su servicio, su visión, hermano, porque la presencia de Dios ya no está. Ya. Se necesita, cuando la presencia de Dios está, uno se mantiene verde. Dice que uno es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace es prosperado. Esa es la bendición de reverdecer, de volver a la vida, de encontrarse nuevamente con Dios y que las cosas cambien, hermano. Como le dijeron al hijo pródigo, porque mi hijo muerto era, pero ha revivido, ha resucitado, ha vuelto a casa, ha vuelto a donde debe de estar, ha vuelto a esa comunión, ha vuelto con esa paternidad, con esa autoridad, ha vuelto. Eso provocó que este hijo que se estaba muriendo entre los marranos, hermano, apartado, perdiéndolo todo, ahora encontrara, hermano, las bendiciones de la casa, hermano, y encontrara cuántas cosas, porque había reverdecido. Pero cuando hablamos de vara, estamos hablando de autoridad. Ya no de una palabra solamente, sino que ahora la misma palabra te da autoridad. La misma palabra. Por eso, mire, he ido a algunas tomas de posesión, por ejemplo, de los alcaldes, y el alcalde que sale le entrega la vara al nuevo alcalde. Ahora, aunque es una entrega de dos personas, dos humanos, pero, hermano, en lo espiritual, hermano, y en el Señor, eso tiene mucho significado. Significa que el poder que tenía alguien ha sido traspasado a alguien. Por eso los padres antes, hermano, le daban la vara al hijo, hermano, porque en la vara se escribían todas las genealogías, hermano, los nombres de todo, el padre, el hijo, el nieto, y así se venían sucesivamente, y por eso se sabía de dónde dependía una persona.
Así se supo, por ejemplo, usted lee en Mateo, hermano, y dice David, hijo de Isaí, Isaí, hijo de... Y así sucesivamente se van, hermano, porque en las varas se escribía. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos delegar a nuestros hijos poder. Mire lo que hace un pastor: delegarle poder a sus líderes, a sus servidores, la unción, esa imposición de mano. Por eso le dice Pablo a Timoteo que el don había llegado a su vida por la imposición, hermano, porque la autoridad, la vara que tenía Pablo, se la trasladó a Timoteo. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros, hermano, somos pastores, somos líderes, le trasladamos la unción, el vino, el aceite, hermano, el manto, como en el caso de Elías a Eliseo. Hermano, le trasladó una autoridad, un poder, una unción. Y eso es lo que sucede cuando se traslada una vara. Por eso el pueblo de Israel, los patriarcas, los líderes usaban vara. Y todo cristiano debe tener una vara en su vida, que significa autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tienes autoridad, ahora voy a lanzarte una palabra, porque en los hogares se pierde la autoridad, en las iglesias se pierde la autoridad, en los negocios a veces se pierde la autoridad. Pero si tú estás oyendo esta palabra, hermano, por eso te dije, aunque es una enseñanza de hace miles de años, es para hoy en día. Cuando tú tienes a Cristo, empieza a reverdecer la autoridad. ¿Qué significa? Vuelve la autoridad a tu vida, vuelves a ser el hijo, hermano, que tiene derecho a recibir, hermano. Vuelves a ser esa persona, y en tu casa todos empiezan a sujetarse. En el trabajo tienen que sujetarse, en la iglesia tienen que sujetarse, porque esa es la vara, la autoridad que reverdece, que vuelve a tener poder. Y es que cuando hablamos de vara en la Biblia, hermano, hay muchos ejemplos, hermano. Cuando hablamos de vara en la Biblia, hermano, dice la Biblia que un día le dijo a Jesús, le dijo Dios a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Hermano, tenía una vara. Y él no se había dado cuenta del poder que había en sus manos. Y hay gente que no se ha dado cuenta del poder que tiene en sus manos cuando Cristo está en su vida, cuando el arca del pacto llegó, cuando la vara te ha sido entregada, hermano. Entonces hay un poder sobrenatural, hay un poder, hermano, porque en estos tiempos la gente necesita, hermano, darse cuenta del poder de Dios que hay en la iglesia de Cristo. Por eso hay una palabra que se oye tan simple, tan normal, tan lógica, pero te voy a decir: mira el poder. Cuando alguien está caído, cuando alguien está alejado, hermano, lo primero que dice: voy a volver a la iglesia porque te necesito cambiar. Las iglesias, las congregaciones tienen una vara, tienen una autoridad de parte del cielo. No nos han puesto solo porque qué bonito predicamos, o porque no teníamos nada que hacer y ahorita nos pusimos a predicar. No, Dios le da a cada congregación, a cada siervo del Señor, una vara, una autoridad, hermano. Y a través de esa vara y esa autoridad ahora van a empezar a ocurrir milagros. Pastores, ministros del Señor que me están oyendo, en el nombre de Jesús, recibe. A mí me ha sido dada una vara, una autoridad, hermano, y por eso hemos visto la bendición de Dios en este ministerio, hermano, porque hay una vara, hermano, y esa vara te la trasladamos a ti, te la compartimos a ti, para que esa unción y ese poder, hermano, porque a Moisés le hablaron de vara, pero él también, hermano, le dijo a Aarón: es necesario que tengas vara, que tengas una vara. Y esta vara, hermano, cuando la soltó Moisés, se convirtió en serpiente, hermano. Mira el poder, mira la transformación. Y ese es el poder que Dios nos ha dado, con la autoridad sobre todo. Esta vara se convirtió en una serpiente. Y más adelante tú lees, cuando están delante de Faraón, hermano, dice la Biblia que Moisés, que Aarón soltó la vara y se convirtió
en serpiente. ¿Ya? Pero para que tú veas, porque hay gente que dice: yo no creo en la brujería. Existe la brujería, la hechicería, el satanismo, toda esa gente que anda del lado de las tinieblas, hermano, pero que también hay un poder. Pero dice la Escritura que las serpientes, las varas que se convirtieron en serpientes de Moisés, se tragaron, destruyeron, ¿ya? Destruyeron. Por eso la gente, mire, el poder de Dios, la vara de autoridad, está liberando a la gente de la idolatría, de la religiosidad. Está liberando a las personas del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, del adulterio, hermano, de las extorsiones. Los está liberando de todo en el nombre de Jesús, hermano. Del homosexualismo, lesbianismo, de la prostitución, hermano, porque hay mucho poder que se mueve en las tinieblas, pero el poder de Dios es mucho mayor. Por eso dice la Biblia: si Dios está contigo, si el arca del pacto está contigo, si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Porque el poder que tiene aquel que tiene la presencia de Dios, y hermano, que tiene la vara, la autoridad, hermano. Por eso cuando tú llegues a un hogar, cuando tú llegues a una vida, ahí es un territorio, hermano, del enemigo. Pero el poder y la autoridad que Dios te ha dado, escucha bien, se va a sobreponer sobre todo lo que encuentres en el camino, en el nombre de Jesús. Porque San José Pinula es de Cristo, esta tierra es de Cristo, y la iglesia de Cristo en San José Pinula tiene la autoridad y el poder para llegar a cualquier lugar y liberar a las personas. Que la unción de Dios, el poder de Dios destruya, se coma, hermano, liberte a las personas, así como Moisés sacó 6 millones de personas de Egipto. Que nosotros saquemos miles de almas, hermano, para que sean libres en el nombre de Jesús, hermano. Pero aquí es donde tienes que agarrarte la butaca o la silla donde estés, hermano, porque si tú no estás liberando a ninguna persona, quiere decir que no tienes vara. Si tú no estás ganando un alma, es porque no tienes vara. Si tú no estás creciendo, es porque no tienes vara. Si no hay personas que están viendo la mano de Dios a través de ti, es porque no hay vara, y necesitas reconciliarte, volver a la presencia de Dios para que te den esa vara y esa autoridad. Ahora, cuando vemos el pasaje, vemos ahí un hombre que soltó la vara, y te hablé de Moisés, y se convierte en serpiente. Pero en la otra está un poquito oscuro, hermano. Pero ahí está, hermano, Moisés con una vara levantada, y el mar rojo se está abriendo. ¿Ya? El mar se abrió. Recuerda que el mar era, hermano, un obstáculo entre llegar a la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel, hermano. Estaba Moisés y todo el pueblo, hermano, y había un obstáculo. Había una persecución, pero había un obstáculo. Y el obstáculo era el mar, hermano. Pero cuando te han dado autoridad, hermano, todo lo que se opone en tu camino tiene que abrirse, tiene que haber, dice la Biblia, que Él abrirá brecha para que tú pases, para que tú camines. Cuando tú tienes la vara de autoridad, hermano, todo lo que se opone, hermano, va a recibir el poder de la vara, el poder de la autoridad, y tiene que hacerse un lado la enfermedad, la pobreza, la religiosidad, todo lo que se opone, los muros, hermano, porque hay una promesa para nosotros: Canaán, el cielo y todo lo que se oponga. Pero tienes que tener la autoridad, porque hay gente que se aflige cuando encuentra un problema. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Me quitaron el chance. Te van a dar otro mejor. Mire, a mí me pasó. Estaba nuevito, creo que no tenía ni un año de ser cristiano. Y hermano, y así, mire, de la noche a la mañana solo mandaron un fax, hermano, que decía que estaba despedido. Fue como un miércoles, hasta el viernes llegaba a mi trabajo. Bueno, primeramente en ley eso no estaba bien. Pude haber alegado, pero Dios quería enseñar. Entonces dije, ¿cómo es posible? Si al menos en ley te deben dar un mes para que tú puedas conseguir otro trabajo, hermano. Sin embargo, pues sucedió así.
Pero el milagro es, hermano, que me quitaron un trabajo que me impedía, hermano, servirle a Dios. Yo tenía que viajar, hermano, entre semana, todo entre semana. Yo no podía ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me iba a trabajar hasta Mazatenango. Pero un día me quitaron el trabajo, yo no entendí. Y era, hermano, con un mejor salario, hermano, con mejores condiciones y mejor tiempo, hermano, para servirle a Dios, hermano. Eso en menos de 2 días yo había visto esa bendición. Cuando hay un obstáculo en tu vida, está a punto de ocurrir un milagro. Solo tienes que ir a la presencia de Dios, estar en la presencia, tomar la vara que reverdeció, la autoridad, hermano. No dejes que el diablo te acuse por tu pasado, por tus pecados. Ya te arrepentiste, ya volviste a casa. Ahora toma autoridad y dile a todo lo que se está oponiendo que se haga a un lado, porque tú vas bajo la presencia de Dios. No sé cuántos dicen amén allá. Pero todo eso, hermano, todo eso era uno de los elementos que había en el arca del pacto, en la presencia de Dios. Una vara de autoridad. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que venir, hermano, y darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? La iglesia ha perdido mucha autoridad. ¿Qué está pasando? No pierdas tu autoridad, tómala en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo necesito autoridad. Yo necesito autoridad en mi casa, hermano. ¿Ya? Yo necesito, hermano, porque en los hogares ahora los hijos hacen lo que quieren y no es posible. ¿Ya? Tiene que haber autoridad en la casa. Por eso dice, se le debe enseñar a los hijos, hermano, la palabra, que cómo es el orden, el hombre, la cabeza, hermano. Y entonces debe haber un orden, pero se ha perdido esa vara. En el nombre de Jesús volvámosla a tomar. En el nombre de Jesús, hermano, creamos, hermano, que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en San José Pinula. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene el poder, hermano, y la autoridad. Por eso dijo Jesús: todo lo que aten en esta tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en esta tierra será desatado en el cielo. Es palabra, es autoridad, es poder. Eso es lo que Dios te ha dado. Así que tú debes de aprovechar esa bendición, esa autoridad y ese poder que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque si no, hermano, no vas a conocer al Dios tan grande que camina contigo. No te vas a dar cuenta de todo lo que puedes alcanzar, hasta dónde puedes llegar. ¿Por qué? Porque se ha perdido la autoridad, la vara. Así que en el nombre de Jesús, en este momento vuelve a recibirlo. Solo pide: presencia de Dios, ven a mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida, te necesito tu presencia. Y cuando la presencia llegue, llega la palabra, llega la vara y empieza a reverdecer y empieza todo a cambiar. Pero sigamos con el tercer elemento para que nos alcance el tiempo, hermano. El tercer elemento que tenía, hermano, el arca del pacto era el maná. El maná, te dije que significaba provisión. La vara significa autoridad, ¿sí? Las tablas de la ley significa palabra de Dios, ¿sí? Lo que sale de la boca. Por eso dijo Jesús: en el ambiente espiritual, en el mover de Dios, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Jehová. No de cualquier boca, de la boca de Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, pues el tercer elemento que te menciono en este momento es el maná. El maná fue un elemento que cayó en pleno desierto, hermano. Así es de que cuando uno está en prueba, cuando uno no tiene deudas, cuando uno no tiene necesidades, si Dios camina contigo, si el arca del pacto está, la provisión está a punto de caer. Del cielo viene tu provisión. Del cielo viene tu provisión. Del cielo viene lo que tú necesitas. Ese trabajo, ese negocio, ese pan. ¿Ya? Del cielo viene. ¿Por qué? Porque Dios tiene provisión para sus hijos. Por eso dijo Jesús: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos.
porque todo hijo de Dios, todo aquel que tiene el arca del pacto, la presencia de Dios, hermano, provoca pan del cielo, provisión de Dios, palabra de Dios, autoridad y poder sobre su vida. Y eso fue lo que descendió en pleno desierto, hermano. Cayó la bendición en plena necesidad. Yo no sé cuántos están pasando problemas en este momento, pero el Señor te está diciendo: en medio de tu desierto te voy a proveer de alimento, te voy a bendecir, te voy a dar a ti y a todos los tuyos, a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús, porque esa es la bendición de Dios. El maná del cielo, mire, es que es increíble. Y mire, hermano, cómo Dios trabaja. A mí me impresiona porque, hermano, cuando hablamos del maná, hablamos de maná de varios días. Fíjese, había un maná diario, pero mire cómo Dios manejaba la situación, y le voy a explicar eso. Todos los días caía una porción de maná sobre Israel. Pero, hermano, como alguien decía, bueno, por si mañana no cae, agarraba más. Dice que al otro día amanecía podrido. Solo lo que habían comido podían disfrutar. Al otro día ya no les servía. Ahora uno dice, pero ¿por qué? Si se esforzó más, tuvo que recoger más. Hermano, porque Dios quería que siguieran creyendo al otro día. Por eso el pan nuestro de cada día es una oración que uno debe hacer diariamente. Porque Dios quería que al otro día, hermano, salieran de sus casas y nuevamente esperaran esa bendición. Y así debe ser nuestro caminar con Dios. Diariamente levantar nuestras manos y decir: ahí viene mi bendición, ahí viene mi maná, ahí viene mi provisión, ahí viene lo que Dios me va a añadir, porque estoy creyendo, le estoy pidiendo, estoy declarando: Él es mi Padre. Y la presencia de Dios te lleva a la bendición. La presencia de Dios te lleva la bendición. Así de que esto es interesantísimo, eso es poderoso, hermano, todo esto del arca del pacto. Léelo, hermano. Ahora solo puedes meterte ahí en Google y ahí te va a hablar del arca del pacto. Hay tanto que aprender ahí, hermano, así que con permiso, salucita ahí. Ya que la garganta se seca. Pero aquí estamos para seguir con este estudio acerca del arca del pacto. Así que en el arca del pacto, hermano, encontrábamos 3 elementos, que no se te olvide. Sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, los 2 querubines. Pero dentro del arca habían 3 elementos, hermano. Primero, que eran las tablas de la ley, que significa palabra de Dios. Segundo, la vara de Aarón que reverdeció, que significa autoridad. Y el tercer elemento es el maná. En esa vasija estaba el maná del cielo, hermano, que significa provisión. Todas estas bendiciones te desata la presencia de Dios. Por eso no vivas sin Dios. Llámalo, invítalo, pídele que llegue a tu vida. Vamos, el maná del cielo, que era esa provisión, pues Dios le enviaba a diario. Pero mire cómo es Dios de meticuloso, de especial. Reposo. Ese maná tenía, no sé si otras características, pero no se podría al otro día. Jesús, se nos está yendo al tiempo. Aguantaba del día que lo recogían y el día de reposo, donde Dios no quería que nadie trabajara, sino que tuviera un tiempo para Él. Y la provisión ahí estaba. Oye bien, anticipadamente se las había enviado a Dios. Ese día podían aprovechar y tomar el doble. No había problema, no se podría el otro día, pero era tiempo de dedicarle a Dios. Por eso, hermano, es que muchos tienen problemas, que se dedican solo al trabajo, hermano, que tienen muchas actividades, mucho afán, como Marta, y no tienen un tiempo para buscar y esperar la provisión de Dios, para darle gracias a Dios. 6 días habían recibido maná, y un día con maná doble bendición. Mira,
te voy a desatar esa palabra. Yo la he creído mucho y la he visto, ¿sí? Cuando tú dedicas un ayuno, un tiempo a orar, un tiempo a buscar, hermano, tú provocaste ya una bendición extra para tu vida, ¿ya? Desde un día antes, hermano, que buscaran a Dios, que dedicaran el día de reposo, hermano. Hoy el día de reposo, por eso tú puedes ayunar cualquier día, puedes buscar a Dios, pero ojo a esto, debes de estar buscando, y como la presencia de Dios está contigo, hay provisión para tu vida. Y eso, hermano, no es solo para los pastores, es para todos, hermano. Por eso cuando nos vamos a la palabra, mire, hermano, viene un día Jesús y les dice a sus discípulos, a los apóstoles, a los siervos del Señor: dadles vosotros de comer. Dice, habían 5,000 hombres, solo hombres. Eso quiere decir que habían entre 15,000 y 20,000 personas que había reunido Jesús. Mire, hermano, qué congreso, qué cultazo de 3 días. 3 días en ayuno, hermano, sin comer. Hermano, qué palabras desataba Jesús que la gente aguantara. Si a veces a nosotros no nos aguantan ni una hora, hermano. Una hora ya la gente va para el baño o va para su casa, hermano. Pero mire qué gloria había en la palabra de Jesús, que esta gente aguantó 3 días a nivel familia, ¿sí? Y no habían inflables en ese tiempo. No habían juegos para los niños, hermano. Pero mire qué palabra, eso es impresionante. Pero la gente tiene hambre, tiene necesidad, y todo el que busca a Dios, por eso te lo dije, tiene derecho a la provisión. Ellos habían pasado varios días escuchando a Jesús, viniendo de las aldeas a Jesús, hermano, y ahora tenían derecho, porque ahí estaba el arca del pacto, que es Jesucristo, la presencia de Dios ahí, y ahora tenían derecho a su provisión. Entonces, ¿qué sucede ahí entonces, hermano? Que ahora viene Jesús y quiere enseñarle, pero dice ahí mismo, él ya sabía lo que iba a hacer. Mira, hermano, pero a veces Dios nos provoca, nos reta, nos empuja a ver qué hacemos. Y ellos pues lo intentaron en medio de la poca fe que tenía y la incredulidad, lo intentaron. Hay que darles de comer, dice, pero ¿cuánto tenés? ¿Cuánto ajustamos? Al menos hubo intento. Pero hay gente, hermano, que increíblemente solo se le reta, se le dice, haga esto, vaya aquí, haga acá. Hermano, no se puede, dice, esos están tronados, allá no hay presencia porque ahí está Jesús, pero no van a ver uno de los elementos que provoca la presencia, que es la provisión. Viene Jesús y le dice, dales de comer. Y empezaron a buscar, encontraron un joven que tenía 2 peces y 5 panes. Por eso usted en la imagen ve ahí unos peces y unos panes. Eran 5 panes y 2 peces. Pero a mí me gusta, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Ya? Eso es impresionante. Por eso tú sé un hombre de reto, hermano, que tengas un reto, una meta, decir este año soy el doble de almas, este año vamos a ganar, hermano, este año vamos a levantar células, vamos a levantar discipulados, vamos a levantar líderes, vamos a ser discípulos. Ese debe ser la gente con actitud, hermano, ¿ya? Entonces aquí hay una provisión que Jesús está a punto de desatar. Porque la presencia de Dios te provoca maná, provisión. Y reta a sus discípulos. Por eso uno siempre debe estar retando a sus líderes, retando, hagamos esto, vamos allá, demos, hermano, porque ahí es ahí donde está la bendición. Y entonces dice la Escritura que Él les dijo así, aquellos al menos lo intentaron, buscaron y vieron que poquito, pero hicieron algo, hermano, se lo dieron a Jesús, Jesús lo tomó en sus manos. Mire lo que es el poder acá de una ofrenda, algo que llega a las manos de Jesús, hermano. Él solo las bendice y las devuelve, ¿sí? Jesús no se queda con nada. Ese es el mover de una ofrenda, ¿sí? Sale de tus manos, llega a sus manos y regresa a tus manos, pero bendecida. ¿Qué significa? Multiplicada. Y eso sucedió. Y para hacerte la corta, porque ya se nos fue el tiempo, hermano, y dice la Biblia, hermano, que le dieron de comer a todos hasta saciarse. Hermano, hasta que ya no tenían hambre, ¿sí?
Y para los que habían servido, hermano, como el servicio es compromiso, les dio un canasto extra. Un canasto se llevó cada uno de los discípulos, cada uno de los líderes. Mire qué lindo, hermano, servirle a Dios, lo que se provoca, la bendición, la provisión. Y estos tres elementos, hermano, que te he hablado, hay mucho de provisión de qué hablar, hermano, en el Antiguo, en el Nuevo. Pero ya para ir terminando, hermano, porque ya se nos fue el tiempo, hubo un hombre, hermano, que decidió tomar el arca del pacto en su vida. Obed-Edom se llama. Obed-Edom ni siquiera era del pueblo de Israel. Pero como nos pasa mucho cuando sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, nos enamoramos, hermano, y aunque seamos los más pecadores, hermano, el Señor empieza a hacer una obra en nuestra vida. Y por eso nos gusta estar en la casa del Señor, aprender la palabra, servirle a Dios. No se puede uno. Así le pasó a Obed-Edom, porque dice que David llevaba el arca del pacto a Jerusalén, pero hubo un accidente en el camino y David se asustó. Y entonces digo, no, alguien quiere el arca del pacto, hermano, como cuando decimos, alguien quiere recibir a Cristo, hermano. ¿Eso qué te está diciendo? Está a punto de cambiar todo en tu vida y en tu casa. Porque dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6 y versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermano, es que había llevado la presencia de Dios a su casa. Ahora mire, hermano, ya no importaba qué necesidades habían en casa. Ahora todos empezaron a ser bendecidos. El hombre que carga la presencia de Dios, hermano, provoca bendición en toda la gente. José llevaba la presencia de Dios, por eso Potifar y toda su casa y sus negocios eran bendecidos. Y él mismo decía que todo era bendecido porque Dios estaba con José. Tenía la presencia de Dios, llevaba provisión, llevaba autoridad, llevaba palabra de Dios sobre su vida, hermano. Y por eso se decía de José, hermano, Dios está con él. El hombre y la mujer que tiene a Dios, donde quiera que está, en esa casa hay bendición, en ese trabajo hay bendición, en ese negocio hay bendición, en esa iglesia hay bendición. Donde quiera que estamos, la iglesia de Cristo que tiene la presencia de Dios en San José Pinula está provocando que haya bendición en la municipalidad, que haya bendición en las empresas, que haya bendición en las fincas, que haya bendición en los hogares, hermano, porque el que tiene el arca del pacto, la presencia de Dios, provoca bendición para los demás. Obed-Edom provocó bendición para toda su casa. José provocó bendición para toda la casa de Potifar. Pero es más, hermano, cuando vas en el proceso y has salido del proceso, tú puedes ser la provisión para toda una nación, hermano, para toda una ciudad, para toda una colonia. Cuando tú eres portador de la presencia de Dios, que ese es el problema, que muchos hoy solo cargamos religiosidad, una palabra sin poder, no hay autoridad, no se ve la bendición, hermano, no se ve que Dios abra puertas, no se ve que la gente cambie, no se ve que las tinieblas tienen que irse y la luz debe de llegar, hermano, no se ve gente libre, porque nos hace falta presencia. Pero la presencia que ya tenemos ha provocado bendiciones, ha provocado que se abra este canal, ha provocado que se esté predicando, ha provocado que en muchos hogares se predique la palabra de Dios, está provocando gran bendición. Por eso quiero hacer una oración en esta tarde, hermano. Quiero aprovechar esta enseñanza para poder decirte, porque a mí me encanta esta palabra. En 3 meses recibe la presencia de Dios, hermano, y en 3 meses tú vas a ver resultados. Tú vas a ver cómo todo cambia. ¿Sabes por qué está escrito este versículo? Porque a los 3 meses David preguntó: ¿cuántos se han muerto de COVID allá en Obed-Edom?
David preguntó: ¿saben ustedes cuántos hijos se le han muerto a Obed-edom? ¿Saben ustedes qué problemas ha de tener Obed-edom? Y la respuesta fue, y quiero soltarte esta palabra y voy a orar. La gente decía, la gente testificaba, la gente confirmaba que la casa de Obed-edom había sido bendecida. Él y la casa. Quiere decir que cuando lo veían, ya no veían al Obed-edom viejo, ya no veían a la esposa vieja de Obed-edom, a los viejos hijos, ya no veían, hermano, todo lo viejo de antes, porque ahora habían cosas nuevas, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, en el arca del pacto, en la presencia de Dios, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Así que yo te reto a que provoques en este momento la presencia de Dios, que llames a Jesús, que llames la presencia de Dios, hermano, en el nombre de Jesús, y vas a ver, y te vengo a profetizar que en 3 meses todo estará cambiado en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tu iglesia, en San José Pinula y en todo lugar. Pero pidamos la presencia de Dios. Pidamos la presencia de Dios. Si tú estás alejado, vuelve a la presencia de Dios como el hijo pródigo. Vuelve a la casa, vuelve a buscar. No pierdas tus bendiciones. No sigas siendo el mismo cristiano, hermano. Cuando los lugares no cambian, la iglesia no está haciendo su trabajo. No hay presencia de Dios, hermano, porque no es suficiente decir: voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios. Si no estás viendo, hermano, palabra, autoridad y provisión, hay un problema. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, tú recibes, y desde ya que en todo San José Pinula se testifique que tú provocaste cambios cuando llegaste a esa casa, cuando buscaste a Dios. Ya no tengas miedo de decir: yo quisiera buscar ir a la iglesia, pero me da miedo mi mujer, mi suegra, mis papás, tenemos una religión o como le dicen a uno, hermano, lo va a castigar Dios. A mí así me decía mi abuelita: lo va a castigar San Judas, me decía, porque echamos fuera a San Judas. Ahí en mi cuarto me lo tenían, hermano. No sabía yo esa atadura que tenía ahí. Pero el punto, hermano, cuando la presencia de Dios llega, todo empieza a cambiar, y empiezas a ver bendiciones, y empiezas a provocar cambios, hermano, como lo está haciendo la iglesia de Cristo en San José Pinula, hermano. Y cada día son más templos, más iglesias, más gente sirviéndole a Dios, más cambios, más gente salvándose, más gente siendo libre, más gente, hermano, viendo los milagros, la bendición y la provisión de Dios. Así que en el nombre de Jesucristo, aleluya, en el nombre de Jesús, provoca esas bendiciones. Provoca, solo pide presencia de Dios. Si alguien dice en este momento, antes de que ore por todos: pastor, necesito reconciliar. Pastor, soy pastor y no he avanzado. ¿Qué me aconseja? Un día oí este testimonio de un pastor que dijo: me cansé de intentarlo, de hacerlo, y no ganaba almas, no llegaba a la gente. Pensé tirar la toalla, pero fui a pedir un consejo, y el consejo es: empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Y esto le va a doler a los religiosos, pero ¿qué podemos hacer? Este hombre vino, este pastor dobló sus rodillas y aceptó a Jesús. Ya lo había aceptado. Aceptó a Jesús. Fue con un pastor y le dijo: bautíceme. Era un pastor, ya había aceptado, ya se había bautizado, pero él no veía todo lo que provoca la presencia. Y empezó, hermano, a ser discipulado, a ser formado, y se convirtió en un hombre con multitudes, hermano, porque empezó de nuevo, empezó pidiendo la presencia, que es lo que muchos a veces no lo queremos hacer, porque soy pastor, ¿qué va a decir la Mara si me vuelvo a bautizar? Hermano, ahorita esto le quiero a la cabeza un montón.
pero son planes específicos con personas. Te aclaro. ¿Ya? No es que vengamos ahora y todos los pastores nos vamos a bautizar. Entonces, en el nombre de Jesús empieza de nuevo. ¿Cómo acepta Jesús? Señor, entra a mi vida. Todo lo que hemos predicado, que es pura palabra de Dios. Dile, llena mi vida. Te invito a mi casa. Te invito a mi templo. Te invito a mi familia. Te invito, mira, te voy a testificar. Ahora que estamos ayunando, yo todos los días recibo a Cristo por San José Pinula. Recibo a Cristo como Señor y Salvador de esta tierra, de todos nuestros vecinos, de nuestras autoridades, porque luchamos por la bendición de Dios, por la presencia de Dios. Hermano, anhelo que aquí ya no se llame San José Pinula, sino Jerusalén. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270. 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe.